Bien, jóvenes estudiantes, buenos días. Vamos a explicarle la clase correspondiente a la actividad número 3, que viene siendo la parte de herramientas para lo que es el análisis y la mejora en los procesos en el diseño de sistemas, ¿verdad? Bien, podemos señalar, jóvenes, por experiencia propia, que la misión del analista de sistemas es determinar cuáles son las necesidades básicas que tienen las empresas en tecnología de software, mejorar sus procesos a través del diseño de prototipos e implementación de esos prototipos para que trabajen en lo que la empresa realice, independientemente de lo que la empresa se dedique en diferentes áreas, ya sea comerciales, educativas, industriales, médicas, etcétera, etcétera. Bien, vamos a ver entonces esta diapositiva. Es más fácil alcanzar los resultados esperados cuando se utilizan herramientas apropiadas para el propósito perseguido. Según Kouro y Chakawa, con el uso de un grupo de sencillas herramientas se puede resolver el 80% de los problemas de una organización. Este señor nos dijo que básicamente el 80% de los problemas de una organización son solventados a través del análisis y el diseño del sistema de forma apropiada, porque uno se da cuenta de cuáles son las necesidades de la empresa, de dónde están fallando, qué es lo que tienen que mejorar para cumplir con sus cometidos. En un proceso de reingeniería, cuando hablamos de reingeniería, es que ya existe un proyecto hecho, pero ese proyecto se quedó, como se dice, corto, se quedó sin salidas para ciertos procesos, ya que las empresas tienden a crecer, no a estancarse. Y cuando las empresas crecen, entonces, por ende, se requiere de un sistema que pueda cubrir las áreas de crecimiento. Entonces, una vez que la empresa ha seleccionado los procesos que serán rediseñados, desarrolla una visión del resultado que espera, incluyendo las ganancias que deben obtener. Desarrolla un diseño para realizar la visión del proceso, desarrolla un plan para implementar ese diseño. Análisis estructurado. El análisis estructurado es una de las metodologías de ingeniería de software orientada en el análisis, diseño e implementación de software de sistemas, ya que en ocasiones un sistema puede resultar muy grande y muy complejo para su análisis. Esto va a depender de qué tan grande sea la empresa. Entre más procesos realiza la empresa, más complejo va a ser su sistema. ¿Por qué? Va a tener una base de datos más robusta, va a tener muchos procesos, mucho personal que va a manejar ese sistema. Y entre más personas, más procesos, más datos que la empresa deba manejar, es más complejo. El análisis estructurado ayuda a dividir el sistema en componentes y a construir el modelo del mismo. Este método también resulta útil para analizar los sistemas de la empresa y determinar las especificaciones para los sistemas nuevos y para modificar los que ya existen. Bien, aquí tenemos un ejemplo pues, de lo que es los diagramas de flujo. Los diagramas de flujo nosotros lo utilizamos para manejar la información. Así cuando ustedes estaban programando, la primera programación era algoritmo, diagrama de flujo, es la secuencia lógica para a través de pasos desarrollar un sistema, un programa en este caso. Bueno, acá nosotros implementamos los diagramas de flujo para ver los procesos. ¿Cuál es mi proceso de entrada? ¿Qué entidad son las que están a cargo de esa entrada? ¿Cómo se da ese proceso? ¿Dónde se almacena ese proceso? ¿Cuál sería la salida de ese proceso? ¿A qué entidad le llega a esa salida? Etcétera, etcétera. Bien, entonces nosotros a través de la diagramación podemos manejar estos datos. Desarrollo estructurado de Jackson. Es otra metodología de diseño de software, de sistema, y diseñada por M.A. Jackson y J.R. Cameron, publicada en el año 83. Bien, originalmente su nombre era orientado a objetos.
en la que se identificaban como parte del método las dos etapas de Jackson. Decía pues que las etapas eran especificación, incluye análisis y diseño del sistema y la implementación, ¿verdad? Bien, los módulos de Jackson consideran que el mundo real y que el propósito de un sistema es el de proporcionar una funcionalidad que describe el mundo real de entidades, acciones y secuencias de acciones, creando un modelo dinámico de datos. Esa es la verdad. Nosotros tenemos que ver el sistema con el mundo real, de cómo él está trabajando, qué necesita, cuál es el procedimiento, ¿verdad? Del mundo real. Que si yo vendo, que si yo facturo, que si yo hago pedido, que si yo manejo recursos humanos, que si yo manejo un inventario. Entonces, todos esos procedimientos son del mundo real, dependiendo de la empresa a qué se dedique y cuáles son los procesos que realice. Las entidades se denotan como sustantivos, ejemplo, botón, elevador. Las acciones se denotan como verbos, ejemplo, pulsar, llega, sale. Esa es parte de la nomenclatura. Tenemos aquí 5 fases para el análisis. 1. Formar estructura de datos de salida y entrada. 2. Determinar la correspondencia de elementos comunes. 3. En función de correspondencia, obtener una estructura única, traducida en un diagrama de flujo. 4. Asignar la estructura. 5. Traducir la estructura de operaciones en una lógica esquemática. Bien, esas son las fases básicas para mostrar un diseño. Para mostrar un diseño de un sistema, ¿verdad? Bien, eso es básicamente lo que nosotros queremos decirle de la parte de análisis estructurado. Bien, vamos a explicarles entonces su asignación. Bien, la asignación muestra un ejemplo de un caso de análisis del mundo real. Dice, la empresa del capital panameño Soluté S.A. plantea integrar en su sistema un módulo para el control de inventario de la empresa, ya que actualmente se realiza en Excel y se quiere migrar al sistema que ésta posee en funcionamiento. Para esto se requiere de un análisis del sistema en donde hay que desplegar lo siguiente: flujo de entrada del sistema, proceso del sistema, salida del sistema, almacenamiento, entidades que participan. Bien, para eso, jóvenes, ustedes se les explicó una diagramación. Aquí está, en estas diapositivas, en donde aquí tenemos la simbología, en donde es un proceso, un almacenamiento, de una entidad externa y que son los flujos de datos. Y aquí tenemos los ejemplos. Eso yo le expliqué en la clase anterior, de cómo una entidad se da con un proceso, hacia dónde van los flujos, que realiza el proceso, hacia dónde va la entidad y dónde se almacenan los datos. Tenemos que seguir estos ejemplos, ¿verdad? De los diagramas de contexto de flujo de datos, en donde, por ejemplo, un usuario hace pedido del libro, que se gestiona dentro de la biblioteca, se hacen devoluciones del libro, se da sanciones al usuario si lo entrega tarde, y todas estas altas y bajas. O sea, cuando prestas o recibes un libro, lo realiza una entidad llamada bibliotecario y es almacenada en una base de datos. Esos son los ejemplos que ustedes deben seguir para realizar esto. Bien, vamos entonces a seguir con la explicación. ¿Qué tienen que ustedes hacer aquí? Describir los datos del sistema: entrada, base de datos, salida. Si estamos hablando de un sistema de lo que es inventario, en el inventario, ¿qué se tiene de entrada? ¿Qué es lo que una persona mete a un sistema cuando te hace un inventario? En su base de datos, usted va a meter lo que son los artículos, los pedidos de los artículos, ¿verdad? ¿Y usted qué va a sacar del inventario? Cuando usted vende un artículo, o sea, cuando factura y el cliente compra, lo que sale son artículos que están dentro del inventario, dentro del stock del inventario. Entonces, tenemos que describirlo, decir, bueno, la entrada es los artículos, la entrada serán los pedidos. Mi salida, ¿cuál viene siendo? Pues el pedido que hizo el cliente, la factura del cliente, ¿verdad? Lo que se está reflejando en stock, lo que me queda a mí en stock. Por ejemplo, ustedes van a hacer un diagrama de flujo, como vimos en el PowerPoint. Van a hacer un diagrama de entidad-relación. Un diagrama de entidad-relación, recuerden que tenemos la simbología aquí, el diagrama de entidad-relación, de cómo se relaciona ese sistema, ¿verdad? En este caso nosotros explicamos la entidad
profesor, que es un tutor, que tiene estudiantes, que los estudiantes tienen nombre del curso y tienen una cédula, y que los estudiantes cursan estudios y tienen módulos, ¿verdad? Estos son un diagrama entidad-relación, pero que tienen que enfocarlo al sistema que es de inventario. Entonces, usted tiene que hacer la descripción del sistema, la entrada, la base de datos, cómo va la base de datos y la salida. Hacer un diagrama de flujo, ya se lo expliqué, y el diagrama de relación también se lo expliqué. Van a plantear un cuestionario para recopilar información de los datos de los usuarios. Usted va a presentar un cuestionario. Para decirle un cuestionario, primera pregunta, es decir, ¿qué tipo de mercancía manejan en esta empresa? Número 2, por ejemplo, ¿qué cantidad de clientes tienen ustedes en la base de datos? ¿Me entienden? Ustedes van haciendo un cuestionario para capturar información de parte de los usuarios, pues los que manejan el sistema. Y eso es lo que ustedes tienen que realizar. Y aquí están los criterios de evaluación, ¿verdad? Lo que corresponde a la referencia, esta es la lección 2 y 3, ¿verdad? Y es grupal. Este es grupal. Ustedes van a elegir si herramientas como Word para cuestionario, o pueden hacerlo todo en un PowerPoint o en un Prezi. Ustedes eligen la forma de presentación y me suben esa presentación multimedia a la plataforma. Bien, vamos a presentarle un ejemplo de la base de datos. Aquí tenemos una tabla cliente, aquí está nombre, apellido, dirección, fecha, teléfono, email, categoría. Se relaciona con factura y el número de factura, idea de factura, fecha y idea del producto. Y el producto, idea del producto, nombre, precio, stock y de factura. Eso es un ejemplo de cómo puede ser la base de datos. Y este es un ejemplo de cómo puede ser los procesos para de los pedidos de un sistema. Para decirle de inventario, adquisición, bodega, venta. Se genera una solicitud de producto, está en stock, sí o no. Si está en stock es que hay, y si no, entonces no tiene el producto. Se le entrega al cliente, se retira en bodega. Se genera la solicitud de compra, se procesa la solicitud de compra, por ejemplo. Usted tiene que determinar quiénes son las entidades externas, digamos el cliente, el usuario, el jefe de bodega, qué sé yo, ¿verdad? De acuerdo a la teoría. Tienen que identificar cuál es el proceso, cuál es la entrada, cuál es la salida. Tomen en cuenta estos ejemplos para poder que ustedes realicen ese análisis de el ejemplo planteado de esta empresa. Bien, cualquier duda, estamos anuentes para solucionar. Gracias y que tengan buen día. Saludos.